Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esme, adaptación del relato original de Saki. Todas las historias de caza son iguales, baronesa, lo mismo que todas las historias de carreras de caballos. Mi historia de caza no se parece en absoluto a nada que usted pueda haber oído, Clovis. Ocurrió hace bastante tiempo, cuando yo tenía como 23 años. En ese entonces no vivía separada de mi marido. Ni él ni yo podíamos permitirnos el concederle al otro una cantidad. A pesar de lo que puedan decir los refranes, la pobreza mantiene unidas a muchas más familias de las que rompe. Pero siempre íbamos de caza en grupos distintos. Bueno, pero todavía no me cuentas sobre la reunión de caza. ¿Hubo alguna o no? ¡Claro que la hubo! Estaba ahí la gente de siempre, y en especial estaba Constance Brodel. Constance es una de esas muchachas rollizas que armonizan con los paisajes otoñales o con los adornos de iglesia en Navidad. Ay, tengo el presentimiento de que va a suceder algo terrible. Estoy pálida. Ay, estás más bonita que de costumbre, pero eso para ti es fácil. Constance estaba tan pálida como un pimiento que acaba de recibir malas noticias. En ese momento, los perros habían descubierto a un zorro entre las matas. Lo sabía. En todas las historias de caza que me han contado siempre hay un zorro y matas. Constance y yo teníamos buenas monturas y no nos fue difícil mantenernos a la cabeza de la persecución, aunque fue una carrera bastante dura. Sin embargo, al final debimos haber seguido una ruta independiente, ya que perdimos de vista a los perros y nos encontrábamos deambulando sin rumbo fijo a varias millas de los demás. Era exasperante y mi humor iba empeorando por momentos, cuando abriéndonos paso a través de un seto, quedamos encantadas de ver varios de los perros que ladraban a todo pulmón en una hondonada, justo delante de nosotras. ¡Ah, por allá van! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que están cazando? ¡Es una hiena! Debe haberse escapado del parque de Lord Pabham. En ese momento, la bestia perseguida se volvió y enfrentó a sus perseguidores, y los 5 perros se detuvieron en semicírculo con aire de imbéciles. Era evidente que se habían separado del resto de la jauría para seguir aquella pista extraña, y no estaban muy seguros de cómo debían tratar a su presa ahora que la habían alcanzado. La hiena saludó nuestra llegada con inconfundible alivio y con manifestaciones amistosas. Probablemente estaba acostumbrada a una universal amabilidad por parte de los seres humanos, mientras que su primera experiencia con una jauría de perros le había causado mala impresión. Los perros parecieron más desconcertados todavía cuando su presa hizo gala de súbita amistad con nosotras y se marcharon discretamente al escuchar una lejana llamada de cuerno. Constance, la hiena y yo nos quedamos solas en las primeras penumbras del crepúsculo. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ay, Constance! ¡Eres única haciendo preguntas! Bueno, no podemos quedarnos toda la noche aquí con una hiena. No sé qué ideas tienes tú acerca de la comodidad, pero a mí no se me ocurriría quedarme aquí toda la noche, ni siquiera sin una hiena. Puede que mi hogar sea pobre, pero al menos tiene agua caliente y fría, y el servicio doméstico, y otras cosas confortables que aquí no encontraríamos. Lo mejor será que vayamos hacia ese cerro de la derecha. Supongo que al otro lado de los árboles debe estar la carretera. De acuerdo, pero ¿qué podemos hacer con una hiena? ¡Ay, Constance! ¿Qué suele hacer la gente con las hienas? Ay, no te molestes. Lo que pasa es que nunca había tenido nada que ver con hienas. Bueno, pues yo tampoco, Constance. Si por lo menos supiéramos cuál es su sexo, podríamos ponerle un nombre. Quizá podríamos llamarla Esme. Eso sirve para ambos casos, ¿no crees? Relatos del lado oscuro. Quedaba todavía luz solar suficiente para que pudiéramos distinguir los objetos al lado y lado del camino.
y nos reanimamos un poco cuando nos encontramos con un niño gitano que recogía bayas en un arbusto. ¡Ay! Pero la súbita aparición de 2 amazonas y una hiena hizo que se pusiera a gritar. De cualquier modo, difícilmente hubiéramos obtenido información geográfica útil de aquella fuente, pero había la posibilidad de que nos topáramos con un campamento gitano en algún punto. Recorrimos 1 milla más, esperanzadas, pero sin resultados. Me pregunto qué hacía ahí aquel niño. Recogía bayas, obviamente, Constance. Ay, pero no me gustó su modo de gritar. De algún modo sus chillidos me suenan todavía en el oído. No regañé a Constance por sus morbosas fantasías. De hecho, aquella misma sensación de verme perseguida por un lamento persistente y molesto se había ido imponiendo a mis nervios un tanto sobreexcitados. En honor al buen compañerismo, llamé a Esmé, que se había quedado rezagada. ¡Esmé! ¡Esmé! Con unos pocos saltos elásticos llegó a nuestra altura y luego nos dejó atrás. ¡Ay! Aquel acompañamiento quejumbroso quedaba explicado. Esmé tenía al niño gitano firme y supongo que dolorosamente atrapado en sus fauces. ¡Dios bendito! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estoy absolutamente convencida de que el día del juicio final, Constance hará más preguntas que ninguno de los serafines interrogadores. ¿Pero que no podemos hacer nada? ¡Suelta al niño, Esmé! ¡Déjalo! ¡Let him go! ¡Maldito animal! ¡Deja al niño, Esmé! En lo que a mí se refería, estaba haciendo todo lo que se me ocurrió hacer en ese momento. Grité, insulté, pataleé y traté de convencer a Esmé en inglés, francés, alemán y en mi lenguaje de casa. Hice absurdos e ineficaces movimientos en el aire con mi fusta sin correa. Tiré contra el animal mi cesta de bocadillos. De hecho, no sé qué más hubiera podido hacer. Y seguimos avanzando en la creciente oscuridad, con aquella forma tosca y oscura, caminando delante nuestro y con el zumbido de aquella música lúgubre flotando en nuestros oídos. De pronto, Esmé saltó a un lado, entre unos arbustos, donde ya no podíamos seguirla. Suelo pasar apresuradamente por esta parte de la historia, porque la verdad es bastante horrible. Cuando volvió a reunirse con nosotras, después de una ausencia de unos pocos minutos, la bestia tenía un aire de paciente comprensión, como si supiera que había hecho algo que nosotras censurábamos, pero que ella consideraba completamente justificable. Constance se parecía cada vez más a un pimiento al vino. ¿Cómo puedes permitir que esa bestia hambrienta trote a tu lado? En primer lugar, Constance, no puedo evitarlo. Y en segundo lugar, Constance, tengo mis dudas en cuanto a si está hambrienta precisamente ahora. ¿Y crees que el pobrecito sufrió mucho? Todo parece apuntar en ese sentido. Claro que, naturalmente, también puede ser que chillara por simple capricho. Todos los niños lo hacen a veces, tú lo sabes, Constance. Era casi de noche cuando nos encontramos repentinamente en la carretera. Cuando llegué a la carretera, encontré a un joven inclinado sobre una oscura masa inmóvil que yacía en el camino. ¡Ha matado usted a mi Esmé! No sabe usted cuánto lo siento. Yo también tengo perros y sé cómo debe de sentirse ahora. Haré todo lo que esté en mi mano para compensarla, créame. Haga el favor de enterrarla inmediatamente. Creo que puedo pedirle eso al menos, ¿no? Por supuesto, madame, lo haré enseguida. William, traiga una pala y entierre al animal. El chofer le llevó la pala. Evidentemente los entierros apresurados junto a las carreteras eran contingencias para las que iba bien preparado. Cavar una tumba del tamaño necesario llevó bastante tiempo. Vaya,
Era un espléndido ejemplar. Me temo que debía ser un animal realmente valioso. Sí, el año pasado quedó en segundo en la categoría de cachorros en el concurso de la ciudad. Ay, querida, no llores, Constance. Fue cosa de un momento. Seguro que apenas si sufrió. Tienen que permitirme que haga algo para reparar semejante daño, mamá. Oh, no, joven, ¿cómo va usted a creer? No. Vamos, estoy muy apenado, señoritas, insisto. No, ¿cómo cree? Pero bueno, mire, le daré mi dirección. Naturalmente, no dijimos ni una palabra de los episodios previos a la velada. Lord Pabham no hizo pública la pérdida de su hiena. 1 o 2 años antes, cuando un animal estrictamente herbívoro se escapó de su parque, tuvo que pagar indemnizaciones en 11 casos por mordeduras a ovejas y reconstruir los corrales de aves de todos sus vecinos. Así que una hiena escapada le hubiera costado una suma equivalente a una concesión gubernamental. Tampoco los gitanos resultaron indiscretos con su retoño desaparecido. No creo que en un campamento grande sepan realmente cuántos niños tienen. Ay, pero la aventura tuvo una secuela. Me llegó por correo un pequeño y encantador broche de diamantes con el nombre de Esmé grabado. De paso, también perdí la amistad de Constance Brodel. ¿Y mi parte? Sé que vendiste el broche. Me toca la mitad de lo que obtuviste. No, Constance. Mira, lamento mucho desilusionarte, pero la parte de Esmé fue invención mía y la parte de hiena le corresponde a Lord Pabham, si es que realmente la hiena era suya, cosa que desde luego, pues no puedo probar. Esmé, relato de Saki. El relato Esmé que hoy escuchamos fue escrito en 1911 por el birmano Hector Hugh Munro, mejor conocido como Saki, con su estilo macabro, ácido y divertido. Saki también es implacable, amargo y cruel, sórdidamente irónico. Se le ha comparado con Oscar Wilde. Borges señaló que daba un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama era amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde. El escritor Graham Greene lo definió como el mayor humorista inglés del siglo XX. También se ha comentado que Saki, con su humor negro, es el antecedente directo de escritores contemporáneos como Tom Sharp y Roald Dahl, pues su personaje Willy Wonka quizá no existiría si antes el Conradin del relato Sredni-Vashtar de Saki no hubiera consumado su increíble venganza. La obra de Saki, sin embargo, no es muy extensa. Consta de 5 libros de cuentos, 3 novelas, 3 breves obras de teatro y un libro histórico sobre la construcción del Imperio ruso. Saki perdió a su madre a los 2 años y fue criado por 2 tías amargadas que odiaban a los animales y que marcaron huella en él, pues en sus relatos presenta a todas las mujeres como más o menos encantadoras, pero siempre crueles. Ese trasfondo amargo de su infancia lo llevó a una lúcida ironía rebelde y a un especial sentimiento de calidez y ternura hacia los animales. Los 3 tipos de mujeres que presenta Saki en sus cuentos pueden estar representados por la cínica baronesa del relato Esmé, que inmediatamente adopta a la hiena encontrada en el camino durante la cacería, sin importarle sus instintos asesinos, ni la muerte del niño gitano, y mucho menos el temor de su acompañante. Otro tipo de mujer es la silenciosa Lady Anne del relato La reticencia de Lady Anne, que ofende hasta con el silencio de su propia muerte, y la temible señorita de Rob del cuento Sredni-Vashtar, a la que su sobrino denomina con no poco terror como la mujer. Otros personajes preferidos por Saki son los animales salvajes y las mascotas peculiares, quienes sirven para poner de manifiesto los más bajos instintos y las negras intenciones de sus amos y otros seres humanos que les rodean, pues los animales son incapaces de controlar conscientemente sus actos, pensando en los demás seres vivos, mientras que las personas actúan conscientes de estar dañando con mucho desenfado.
Saki está siempre de parte de los débiles y de los perseguidos por la prepotencia de los más fuertes o por la estupidez humana, tan difícil de evadir. Quizás su condición de homosexual dentro de una sociedad intransigente haya sido un motivo extra para su defensa de los sectores discriminados. Los personajes de sus cuentos nunca son héroes, sino antihéroes, y de una realidad descorazonadora, que apelan al humor como única y última arma de defensa. Pueden diferenciarse en Saki 3 tipos principales de cuentos: los de humor terrorífico, como es el caso de Esme, los de humor cínico y despiadado, como El contador de historias, y un tercer tipo de humor sentimental, en el que expresa una más que sensible ternura por los seres de otras especies. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Rosa Águila.